la presencia aquí de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, justificar a mi compañero Luis Castillejo como responsable de la Secretaría de Acción Sindical de Pública y Formación Profesional de la Federación de Enseñanza y también, por supuesto, agradecer la ocasión para escuchar siempre a Fernando, que es de lujo. Siempre se aprende algo. Desde enseñanza, la formación profesional siempre ha estado ubicada de alguna manera a caballo, o se pretende ahora más que nunca estar ubicada a caballo entre lo que es empleo y lo que es enseñanza. Pero los orígenes no siempre han sido así digamos, de suave. El coste que ha tenido que pagar la formación profesional por entrar en el sistema educativo ha sido grande. Y llevamos arrastrando ese coste durante todo este tiempo. Tanto es así que siempre que hablamos de formación profesional tenemos, al menos en el sistema educativo, tenemos que hablar de campañas de prestigio, de estatus, para que de alguna manera se acabe ubicando en su sitio. Yo lo que voy a tratar de alguna manera es comentaros, daros a conocer cómo vivimos los que trabajamos en el sistema educativo, los que trabajamos en la formación profesional. Yo soy profesor de formación profesional, estoy trabajando ahora en el sindicato y desde luego desde el sindicato se aprenden muchas cosas y una de ellas, que es fundamental, es la integración de la formación profesional del sistema educativo con la formación profesional del empleo. Por eso es un lujo estar aquí, vuelvo a repetir, aprovechar la ocasión de escucharos y aprender de vosotros. Creo que eso es lo que tenemos que nosotros ir transmitiendo al mismo sistema. Bueno, siempre que aparece una crisis, siempre se habla o aparece también aparejado la formación profesional. Pero esto lleva consigo que el foco de atención social vaya hacia esa formación profesional, pero para reclamarle de alguna manera digamos, una serie de expectativas que se generan hacia esa formación profesional y que lo único que acaba recogiendo son frustraciones de esa sociedad. Entonces se comienza a hablar de cambio. Ahora mismo, desde que ha llegado al Ministerio de Educación el señor Wert, pues todo es en su boca decir vamos a hacer una ambiciosa reforma de la formación profesional. Bueno, más allá de esas demagogias, siempre es bueno que se hable de formación profesional, mejor aún que se conozca y también, incluso todavía mucho mejor, realizar esfuerzos y dotarla de los recursos y medios necesarios para llevar a cabo una mejoría en esta formación profesional. En principio voy a hablar un poco de lo que es la formación profesional inicial desde el sistema educativo. Voy también a daros una serie de datos, con todo lo que habéis hablado, todo lo que lleváis hablando todo el tiempo de recorte. Nosotros vivimos desde ahí, desde los recortes presupuestarios y haré un pequeño análisis simplemente más hecho desde la reflexión personal para establecer una serie de retos. No voy a extenderme mucho más porque ya llevamos un tiempito, ha sido un lujo y vuelvo a esto. Bueno, ¿cuáles son los comienzos de la FP en el sistema educativo? Los comienzos, como sabéis casi todos, se producen en los años 70, por la Ley General del 70. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Bueno, pues aparte de intentar darle solución desde el sistema educativo a los chicos menos dotados, resulta que crea una avería de entrada. Y es decir, vamos a adoptar a este colectivo de jóvenes, pero a cambio de, ponerles un calificativo o un apelativo o convertirlo esa formación profesional en entre comillas, garbancillo negro del sistema educativo.
era refugio para los estudiantes menos dotados. Entonces, sí que de alguna manera sí que habría que establecer esa vía, y esa vía conllevaba una adopción más que una integración. Se crea esa vía secundaria, se les dan una serie de recursos, instalaciones, centros aparte, profesorado aparte, y acaba, como he dicho antes, incluso peyorativamente recogiendo unos colectivos de alumnos que de alguna manera rechazaban el sistema educativo. ¿Qué de bueno había que sacar de esta formación profesional? Pues lo primero es que sí que es capaz de concentrar enseñanzas profesionales que estaban atribuidas a otros organismos, como era el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, que tenía las enseñanzas sanitarias, o incluso enseñanzas formales o no formales, como podían ser comercio o administración. Y además también sí que fue capaz de transmitir a los jóvenes que había que seguir estudiando, seguir preparándose antes de integrarse en el mundo laboral. No se podía ir uno a trabajar solamente con la enseñanza básica obligatoria, que era entonces la EGB. Qué bueno que de alguna manera era trasladar al sistema que había que estar escolarizado hasta los 18 años, a la sociedad en general. La modernización de la FP realmente es la que hace que se produzca el asentamiento de la formación profesional en el sistema educativo. Hasta entonces, pues simplemente se la había adoptado, pero no se la había integrado. El asentamiento se produce cuando se extinguen la antigua formación profesional, es decir, en el año 2001 se acaban los estudios de la formación profesional de la Ley General del 70 y se implantan totalmente los de la LOSE. La única enseñanza que hay en el año 2001, a partir del curso 2001-2002, son los ciclos formativos de la LOSE. Que lo que trata es de corregir los errores cometidos en el pasado, como son la integración de la formación profesional en el sistema educativo. Para ello lo que se hace es integrarlo, esas enseñanzas en los centros, al profesorado en los centros, con lo cual se acaba conociendo de alguna manera esa formación profesional. Se cambia totalmente la estructura. La otra emulaba el bachillerato con 5 años, si os recordáis, FP1 y FP2, con difícil acceso. Ahora de alguna manera se integra con los accesos propios de esas enseñanzas, el graduado en la ESO para acceder al ciclo formativo grado medio y el título de bachillerato para acceder a ciclo formativo grado superior. Se adquiere gran prestigio con estas enseñanzas gracias sobre todo a los ciclos formativos de grado superior y a los accesos que de alguna manera son muy selectivos. Posteriormente a este asentamiento apareció la Ley de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional, y ya incluso más tarde, en mayo del 2006, apareció la Ley Orgánica de Educación. Esta formación profesional que conocemos con la LOSE varía con estas dos leyes, puesto que tiene que integrar la formación profesional de empleo con la formación profesional del sistema educativo a través de esta ley de cualificaciones, y también de alguna manera se corrigen los errores del pasado facilitando los accesos y digamos una modificación importante es que las enseñanzas serán todas de 2000 horas, el módulo de práctica de la FCT serán todos de 400 horas, y en los ciclos formativos de grado superior habrá el módulo de proyectos.
Eso puede ser eso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras se están implantando todo este tipo de enseñanzas, nos encontramos con el cambio de ciclo económico. Yo comentando aquí todo el tema presupuestario, todo el tema apocalíptico, tal como yo lo estaba entendiendo últimamente, y nos encontramos con un cambio de ciclo económico. Con lo cual, si nosotros teníamos antes que implantar las enseñanzas con las nuevas leyes, con las integraciones, ahora nos hemos quedado a mitad de camino. Es decir, no se nos permite avanzar. Yo me doy por, digamos, contento, pues, puesto lo que he oído aquí es mucho peor. Entonces yo con esto casi que me doy. El que no te permiten avanzar, por lo menos me permiten estar. Y eso es lo que, de alguna manera, vamos a ello. Aparecen nuevas necesidades para dar respuesta, es decir, ahora las cualificaciones profesionales, hay chavales que abandonaron el sistema educativo por el tema del, digamos, el avance económico que había en la década anterior y que actualmente pues se encuentran en el paro. Nos encontramos con chavales de 16 a 25 años, del orden de 1 millón o más, sobre mis compañeros de empleo, de formación para el empleo, que no tienen ninguna opción en el sistema y hay que recuperarlos, hay que reintegrarlos de alguna manera al sistema educativo para que tengan alguna opción en su vida. Y en el nuevo marco legislativo que lo tenemos todavía por definir. Es decir, la Ley de Economía Sostenible se ha retrasado toda su implantación hasta el curso 2014-2015. Eso es lo que afectaba al sistema educativo, llevaba variaciones tanto en lo que era la ESO como supuestamente el bachillerato y sobre todo en la formación profesional. Nos encontramos también con recortes educativos y no despreciables, y estamos ante, digamos, la continua sanción de que van a venir reformas sobre el sistema educativo que estén funcionando. Bueno, unas cifras sobre el sistema educativo, para que os hagáis una idea que es importante tenerlas en mente. La formación profesional atiende este curso a 610.860 alumnos. Si os dais cuenta, son menos que los de bachillerato, que son 684 alumnos. No obstante, crece mucho más, si lo veis aquí en el cuadro de la derecha, los índices de variación con respecto al curso anterior son mayores los crecimientos de los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior que los de bachillerato. Tenemos ahora mismo una gran distancia entre lo que pueden ser los alumnos de bachillerato y de formación profesional con respecto a otros países del entorno de la Unión Europea. Estamos a 23 puntos de diferencia. Nosotros estamos a un 35% de alumnos de esa etapa, enseñanza secundaria, post-obligatoria, que cursan, al acabar la ESO, la enseñanza obligatoria, cursan el 35% solamente los ciclos formativos de grado medio. Ahí es donde tenemos nosotros la avería realmente del sistema educativo, comparado con el resto de países. Y si os dais cuenta, estamos en 280.379 alumnos en grado medio, en grado superior, 302.182 en grado medio y en bachillerato tenemos 684.697. Pero ¿por qué pasa esto? Es decir, pasa porque durante un tiempo, si veis abajo la escala desde que empezó las enseñanzas o desde que las tenemos consolidadas las enseñanzas de formación profesional en el sistema educativo, en el curso 2000, prácticamente 2000-2001 hasta el 2010-2011, el crecimiento es relativamente pequeño, un 36% en total, podemos estar hablando, un 3 y pico por ciento anual, son pocos. Bueno, pero estos son los que tenemos que atender. Ahora bien, ¿cuál es el gasto en el sistema educativo en relación con el PIB?
Ahí tenéis que en el 2011 eran 52.254,9 millones, un 4,79%. Bien, eso era menor que lo del año anterior, del 2010. ¿Acordáis que cuando le cambió de política el gobierno que estaba entonces? Y en el año anterior, en el año 2009, es cuando se produce la mayor inversión, que no gasto, digamos, de las administraciones públicas o de lo que es el gobierno, de todos, en educación, que es 5,03. Es lo máximo, 5,03% del Producto Interior Bruto, es lo máximo que nos hemos gastado en este país en educación, en el año 2009. Periodo ya casi en crisis, casi no, en crisis. Para que os hagáis una idea, en educación no están muy transparentes los datos y no es fácil el desglose entre lo que es la formación profesional y lo que es la etapa que cubre de alumnado. Está la ESO, el bachillerato y formación profesional con un 28,8% del total. Ahí os podéis hacer una idea de cuál es nuestro gasto educativo. Y ya, por otro dato más, este año, con los presupuestos que no están aprobados todavía, porque ya se está hablando de que hay unos presupuestos más recortados todavía con los que están trabajando, que no son los que se van a aprobar, sino que ya también va a haber otros para este mismo año, para el 2012. Estamos hablando de que ya serían en educación, el gasto educativo, 48.631,9 millones. Es decir, menos del 4,3%, con lo cual nos iríamos a años anteriores del 2006. Más aún, sobre gasto en educación, que no es gasto, es inversión, que haremos muchas veces en los calificativos que nos tienen que poner. Bueno, bien. Más aún con lo que venía a comentar antes. En el plan de estabilidad que tiene preparado el gobierno del 2012 al 2015, resulta que el gasto en educación en el año 2015 se está hablando del 3,91% del Producto Interior Bruto. Es decir, volvemos a fechas de inversión en educación anteriores a la LOSE. Para que os hagáis una idea, que no es apocalíptica, es la realidad, o sea, es lo que es, coincidiendo con los vuestros. Bueno, en educación, en formación profesional, unos datos del año 2006, para que hagáis un 2008, que eran relativamente buenos. Eran en formación profesional, ciclo de grado superior, 7.716 euros por alumno. Y los presupuestos del Ministerio, que sí tienen que ver mucho con todo lo que puede ser cooperación interterritorial y equilibrar todo lo, digamos, hacer justicia social, pues se han reducido este año, ahí aparecen 3.127,8 millones de euros del Ministerio del año 2010. Para este año que está en curso, son 2.200,19 millones. Tiene que ver con lo que han estado hablando antes los anteriores ponentes sobre el escaso compromiso con la formación profesional integrada, porque reducen efectivamente 2 millones para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. En educación estoy hablando solamente, en el Sistema Nacional de Cualificación Profesional, 3,4 millones de partidas también. En lo que tiene que ver también con la red de calidad, con la elaboración de instrumentos para la acreditación y reconocimiento de competencias profesionales. Pero además se reducen a prácticamente nada, o sea, se anula la formación del profesorado. Se reducen 12,33 millones transferidos a las comunidades para la elaboración de materiales relacionados con las plataformas digitales.
para el desarrollo de la formación profesional a distancia. Disminuye el 63% para los proyectos de innovación que se están desarrollando durante este curso. Es decir, y por supuesto, antes de salir los presupuestos no aparecía nada sobre los cursos de acceso o sobre los cursos de especialización. Con lo cual, se ha retrasado el Real Decreto 1147. Bueno, no me voy a enrollar mucho porque... Profesorado. Para que veáis una idea, hay 24.278 profesores técnicos de formación profesional a nivel estatal en el curso anterior. Este año será menos. Este curso será menos a nivel estatal. Y esos son profesores técnicos, pero profesores de secundaria también vienen a estar en una relación de un 48 profesores técnicos, perdón, 48% profesores de secundaria y un 52% profesores técnicos. Centros, tenéis aquí que hay en total, estas son cifras del Ministerio y nos las dan desglosadas, 4.744 centros en total. Es decir, yo de los datos del 2009-10 tengo centros públicos 1.915 y privados 704 para los ciclos de grado medio y 1.606 públicos y privados 519 para los de grado superior. Alumnado podemos estar en un 78% público y el resto privado, concertado. Y grupos, 12.000 aproximadamente grupos de grado medio y de grado superior también un poquito menos de 12.000 grupos a nivel central. Bueno, como no quiero entrar muchos datos y no quiero marear, ya lo único que me quiero centrar en el análisis para establecer unos retos e ir finalizando. ¿De acuerdo? Estos son un análisis vistos desde dentro. ¿Qué debilidades se pueden encontrar en la formación profesional? La formación profesional ha sido integrada dentro del sistema educativo, hay que reconocerlo que ha sido así. Ha sido también vinculada al mundo laboral, a través de la formación en futuro de trabajo, la LOSE, se habló de los perfiles profesionales, se habló también de las competencias profesionales, todo lo relacionado con el mundo laboral está integrado ya dentro de la formación profesional. También está a mitad de camino de la integración con la formación profesional por el empleo. Es decir, tenemos una serie de ciclos formativos, que no son pocos, que están, digamos, son títulos ya con la Ley Orgánica de Educación. Y por último, estamos en proceso de una formación profesional a lo largo de la vida que se ha de garantizar a través de esa formación profesional inicial. Bueno, ¿cuáles son las debilidades del sistema educativo, según se puede entender? Está muy mimetizada, es el coste que ha tenido que pagar para ser reconocida y digamos, alcanzar el estatus que se merece dentro del sistema educativo. Está mimetizada, demasiado mimetizada con el sistema escolar, de tal manera que se resiste muchas veces a los cambios, a incorporar dentro de esa formación profesional los impulsos que vienen desde el mundo de la formación profesional por el empleo. Hay que distinguir muy claramente en centros donde el director es de formación profesional y el centro donde no es de formación profesional. Se nota muchísimo a la hora de la adaptación a todo cambio. Bueno, voy rápido. El desconocimiento todavía se desconoce la formación profesional, incluso entre los alumnos. Todavía se habla de módulos, no se habla de ciclo formativo, de enseñanza. Estamos todavía, por supuesto, si eso es ya dentro del sistema, ya fuera ya ni os cuento. Los mismos, en el mismo plan de estabilidad se habla de módulos en vez de ciclos formativos cuando se producen los recortes de la adaptación de los nuevos títulos. Es poco atractiva para los alumnos
que acaban de graduado de la ESO, para que se puedan incorporar al ciclo formativo de grado medio. De ahí tenemos la diferencia. Puede haber una desvinculación de la oferta con el mundo laboral. Es decir, todavía existen, ofertas en centros que de alguna manera no acaban traduciéndose en incorporación al mundo laboral. Es curioso que existen titulaciones y ofertas en zonas, en territorios donde hay una gran inserción laboral en ciertos sectores, como puede ser la hostelería, como ha sido fundamentalmente todo el tema de la construcción, y que ahora, cuando salen los titulados, no hay una vinculación, no hay un claro reconocimiento. Hay una insuficiente formación específica docente. Esto es patente, todo profesorado se habla. Cuando ha habido cambios, reformas, siempre se ha asumido con el coste que ha tenido que soportar el profesorado, porque no ha habido ningún tipo de apoyo y la formación ha tenido que ir por la cuenta del mismo profesor. Está sujeta a vaivenes propios del sistema educativo, es decir, el sistema educativo cambia y obliga de alguna manera o le influye a la formación profesional. Ahora mismo con la ley ya no solamente a la formación profesional se le producían cambios, sino que a través de los cambios en los graduados en la educación secundaria obligatoria y en los bachilleratos también le estaban presionando a realizar cambios con los PCPI, los programas de cualificación profesional inicial, o lo que era el cuarto de la ESO orientador o primero bachillerato, medios. Siempre nos hemos quejado de que en formación profesional existen medios insuficientes. Ha habido una época en la que iba dotación, efectivamente, por los fondos sociales europeos. La financiación de la formación profesional ha venido también parte por fondos sociales europeos, pero los títulos LOE, los títulos con la nueva ley de educación, tenían en sus inicios, en la regulación, el equipamiento que tenía que implantarse a la hora de implantar estas enseñanzas, y actualmente han desaparecido de esos reales decretos. Existe una metodología didáctica específica inexistente, y el perfil es decir, no es que no exista metodología didáctica, es que la que sea específica no existe, siempre está integrada dentro del resto de la didáctica de otras enseñanzas. Y el perfil del alumnado es heterogéneo, es decir, no son enseñanzas de primaria ni de secundaria que tenemos de 12 a 16 años, siempre de 16 hasta 18, que seguramente es muy difícil encontrarse un grupo de formación profesional con alumnos solamente de 16 a 18 años, con distintos lugares de origen. Suelen ser el inmigrante, más del 30% de la inmigración acaba estudiando formación profesional, los que están estudiando. O sea, ahí la relación bachillerato-formación profesional está dada en el otro sentido. La fortaleza entre el equilibrio entre lo social y lo económico, es decir, la formación profesional oferta un tipo de enseñanza entre sus fines está el desarrollo personal, social, aparte de la preparación profesional para acceder al empleo, en relación con lo que hablaba antes Fernando. Es polivalente, en el sentido que prepara para un montón o una gran cantidad de profesiones del mundo laboral. Ofrece, esto sí que es muy importante, la formación profesional del sistema educativo tiene gran estabilidad a estar dentro de un sistema que tiene sus propios recursos, que cada vez es más estable y de alguna manera le da garantías de continuidad en la oferta. Eso es fundamental. Trata también de la extensión, es decir, el perfil del usuario o el ámbito de actuación se va abriendo cada vez más. Ahora ya nos tocan alumnos incluso de la ESO, menores de 16 años, y alumnos adultos con el grado superior ya se abrió, pero cada vez más.
está vinculado al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y esto es una gran garantía para mantener esa formación profesional actualizada, que sea objetiva, que sea reconocible en todos los territorios de España. Hay muchas tensiones a estos niveles. Daros cuenta que Cataluña, por poner un ejemplo, lleva tiempo con ganas de establecer títulos de formación profesional propia. Esto de ser el Catálogo Nacional de Cualificaciones es una garantía por las preversiones que se puedan producir. La inserción laboral, aquí mismamente, por los estudios que había, un 74 o un 79% de la inserción laboral en los años buenos, en los años antes de la crisis, 2007. También hay distintas modalidades, de presencial, semipresencial, a distancia, mixta, parcial, total. Es homogénea en todos los territorios, en el mismo sentido que estamos hablando. Un título aquí en Valladolid viene a ser lo mismo, con mucha semejanza a un título en Granada, a un título en La Coruña, que no es así con la universidad. De ahí la dificultad de convalidaciones de la facultad a los ciclos formativos de grado superior. Es decir, hay una gran dificultad. Así como del ciclo formativo de grado superior a universidad no hay dificultad, sí que hay gran dificultad de la universidad. Algún alumno de universidad de grado que esté en mitad de carrera y que quiera incorporarse a los ciclos formativos de grado superior tiene grandes dificultades para convalidar. Se vienen haciendo esas convalidaciones a nivel individual y en el Ministerio, donde se viene llevando a cabo eso. Bueno, la implantación extendida, podemos extender esta formación profesional donde queramos, porque los centros de enseñanza en los institutos lo hay en todos los centros, en todos los territorios, en todos los sitios. Amenaza, como amenaza podemos en el contexto en el que estamos de recorte volver a la imagen histórica inicial de la que tenía la formación. Y ahí vamos a salir perjudicados todos. Desubicación de las enseñanzas del sistema educativo, hay mucha presión en el sentido que hablaba Fernando antes también, es decir, que sea la misma empresa la que asuma esa formación. Claro, perdemos un derecho y en esto tenemos que resistir todo lo más que podamos. Hay confluencia de distintos intereses, casi en el mismo sentido, algunos de ellos no muy legítimos, y pues también en la misma línea que estabais hablando antes. Crecimiento de profesiones reguladas, este es un grave problema. Es decir, si ahora que estamos en una época de falta de financiación, yo, Ministerio de Trabajo, digo, examino de carnet de lamparista, y eso me creo yo en mi propia formación y me genero mi propio sistema alternativo de formación, fundamentalmente por recaudación, no nos engañemos, como pasa con las tasas de ciclo formativo de grado superior. Viene a ser otra manera de financiación en Madrid, donde ayer estaban leyendo el tasazo de Madrid que viene por todos lados. Esto va a ser lo que vamos a tener, un tipo de administración de recaudación de tasas. Intrusión de profesionales no docentes, es decir, ahí estaríamos rebajando las calidades de esas enseñanzas, puesto que estarían con el cuento de que son más especialistas. Vamos a meter personas que van a estar peor pagadas, que lo van a tener como segunda actividad y que no van a estar dedicadas y no van a tener esa formación específica que la estamos pidiendo nosotros para nosotros mismos. Lo que sí tenemos que cambiar es el chip del tema. Puede ser convertirse en un refugio para estudiantes, podemos volver a lo mismo de antes, es decir, alumnos que no puedan ahora mismo con el bachillerato, con las reducciones de los bachilleratos, con las reducciones en la ESO, con las clases a 20.000 alumnos, yo voy quitándome alumnos del medio y los voy echando y voy maquillando las cifras y todo está muy bien. Se puede producir en esa línea el gran distanciamiento en el grado superior, entre el grado superior y el grado medio, lo cual genera muchas tensiones y al final se desprende, por un lado, el grado superior privatizando, porque ya se está en el camino,
y el grado medio convirtiéndolo otra vez en la ley de la disciplina. No hemos aprendido nada, hemos andado mucho para nada. Se pueden producir desequilibrios territoriales, que de hecho se van a producir por los medios con los que se van a poder encontrar. Vamos a ir a un sistema donde vamos a tener que continuamente colaborar con el entorno, y el entorno va a ser determinante para la oferta, y la oferta va a ser determinante para el desarrollo del producto. Y en el otro sentido, falta de reconocimiento en el mundo laboral, porque eso supondría, digamos, más fácil tener en una economía sumergida gente que a mí lo único que me interesa es la experiencia, como los camareros, cocineros, etcétera, toda hostelería y otras cosas. Bueno, como oportunidades, garantizar el derecho a la formación a lo largo de la vida, muy bien, a través de la formación del sistema educativo. Es un instrumento, y la formación profesional no crea el empleo, solamente es un instrumento que facilita, que mejora, pero no crea el empleo. A ver si nos dejamos ya de retóricas falsas que no conducen a nada. La colaboración, entramos en un marco de colaboración muy importante, que le tenemos que regular, que tenemos que establecer criterios, que tenemos que tener muy claro cuál va a ser nuestra función, pero que no podemos vivir de otra manera. Es decir, tenemos que ir a relaciones, a crear muchas relaciones para sobrevivir, como ahora mismo con lo que se habla de la pobreza, que gracias a las redes sociales se está conteniendo. Tenemos que ir a un proceso de internacionalización, de globalización. Para eso tenemos que aprender idiomas. España es un país con déficit en el aprendizaje de idiomas, y ahí no nos va a quedar más remedio que aprender idiomas para tener las mismas oportunidades que otros, ni más ni menos. La captación de recursos a través de la formación profesional, también se pueden captar recursos en cuanto a equipos o recursos de otras administraciones, sin que por ello exijamos a la administración educativa, que es su competencia, el aportar la suya. Es decir, desarrollo de distintas modalidades de formación profesional. Todavía está por desarrollar muchas modalidades. Si bien es verdad, no acabamos de aprender, nos han cortado el camino del avance. Ese es el problema, que ahora que tendríamos que haber avanzado es cuando nos vamos a quedar donde estamos prácticamente, y disminuyendo también. Reducir el índice de abandono escolar. Sí, la formación profesional es una gran oportunidad para reducir el índice de abandono escolar, pero no a costa de bajar, digamos, las capacidades básicas con las que al final un alumno debe de afrontar estas enseñanzas. Y para ello habrá que trabajar en refuerzos, apoyo, lo que sea. Y por último, y acabo con esto, la apertura a la innovación, a la creatividad, a todo lo que es estar abierto a los entornos, los centros, que es muy importante, porque si no, no llegamos, no vamos a llegar. Muchas gracias. Perdón.